Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 16 años y aún dormía con los zapatos puestos. María Guadalupe Rivas, a quien todos llamaban Lupita, nació en una celda del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. Su primer llanto fue escuchado entre rejas, y su primera cuna fue un catre de metal cubierto con una cobija del DIF. Nunca conoció el cielo sin barrotes. Su infancia estuvo marcada por silbatos, puertas que se abrían con códigos y el olor constante a cloro viejo. Su madre, Reina, era una interna condenada por tráfico de estupefacientes, pero para Lupita solo era mamá, la única figura cálida en un mundo frío. Creció entre mujeres que la llamaban la niña de la cárcel, con juguetes hechos de tapas de plástico y canciones de cuna interrumpidas por gritos lejanos. A los 12, un motín terminó con la vida de su madre y a Lupita la sacaron de Santa Marta. Pero nadie se dio cuenta de que lo que había dentro de ella no salió con ella. Lupita no recordaba su primer día en la cárcel porque simplemente había nacido allí. Su madre, Reina, tenía apenas 20 años cuando fue arrestada por transportar droga en un autobús rumbo a Veracruz. Nadie en su familia quiso hacerse cargo de ella ni del embarazo. Así que, con 8 meses de gestación, Reina ingresó a Santa Marta, Acatitla, y un mes después, entre sábanas raídas y la asistencia torpe de una celadora, dio a luz. Desde entonces, Lupita conoció el mundo a través del sonido de los candados, las voces rasposas de las internas y los pasos firmes de los guardias. Su infancia fue una rutina de horarios estrictos, revisiones corporales y palabras que solo tenían sentido dentro de esos muros. Patio, recuento, visita. Nunca había caminado descalza sobre pasto, nunca había visto una bicicleta, nunca había sentido la lluvia sin techo. Su madre intentaba suavizar ese encierro con cuentos inventados sobre princesas que vivían en torres. Pero Lupita no entendía por qué las torres eran malas si ella también vivía en una. Compartían celda con otras 2 mujeres, una de las cuales le tejía muñecas con calcetines viejos. A los 5 años, Lupita ya sabía cuándo agacharse ante un grito, cuándo quedarse callada y cómo esconderse bajo la litera si escuchaba un silbato agudo. Las otras internas la protegían, pero también la limitaban. No toques eso, no preguntes, no mires por esa rendija. La cárcel le enseñó a contener el cuerpo, a no desear, a obedecer. A los 7 años empezó a tener pesadillas con sirenas, gritos y humo. Su madre le decía que solo eran sueños, pero Lupita ya entendía que esos sueños venían del miedo. Una vez, durante una visita del DIF, una psicóloga intentó conversar con ella. Le mostró dibujos de casas, árboles y perros. Lupita los miró con confusión. No sabía qué era una casa así. Su casa tenía barrotes y el techo rezumaba humedad. Su árbol era un mural pintado en la pared del comedor colectivo. Su perro era una historia que una interna le contaba para que durmiera. A los 8 años, Reina empezó a debilitarse. Tosía por las noches y ocultaba manchas de sangre en servilletas dobladas. No había atención médica digna, solo analgésicos vencidos y promesas vacías. Una mañana, Lupita la encontró temblando, con los labios morados. Gritó. Nadie respondió de inmediato. Tardaron horas en trasladarla a la enfermería. Le diagnosticaron tuberculosis avanzada. Ya era tarde. Reina intentó mantenerse fuerte. Le prometió a Lupita que saldrían juntas algún día, pero ese día no llegó. El motín ocurrió en una noche calurosa, cuando las internas de otro pabellón se rebelaron por la comida podrida.
Hubo gritos, humo, empujones. Lupita fue arrastrada por una guardia a una sala segura. Su madre, enferma, quedó en la celda. Nunca volvió a verla viva. Le dijeron que murió por inhalación de humo, pero Lupita siempre sospechó que fue algo peor. A la mañana siguiente, el DIF apareció con papeles y una bolsa con sus pocas pertenencias. Un muñeco tejido, un cuaderno sin dibujos y una carta que nunca supo leer. Tenía 12 años y el mundo que conocía se había quemado. La subieron a una camioneta sin explicarle nada. El viaje fue silencioso. Las calles, los árboles, la gente caminando, todo le parecía un sueño ajeno. Había salido, pero no sabía qué era salir. La llevaron a un orfanato gubernamental en la colonia agrícola oriental. Un edificio gris, con pasillos largos, camas alineadas y niñas que hablaban demasiado rápido. Lupita no hablaba. No sabía cómo interactuar sin miedo. Su primer día no comió. Esperó una orden que no llegó. Se quedó sentada con las manos en las piernas, como lo hacía en formación en la cárcel. Las otras niñas la miraban raro. Algunas la ignoraban. Otras le preguntaban si era muda. Una cuidadora le dijo que podía relajarse. Lupita la miró fijo y le preguntó: ¿aquí también hay recuento? La mujer frunció el ceño. Nadie entendía lo que ella traía dentro. Por las noches dormía con los zapatos puestos. Hacía su cama con exactitud milimétrica. Se formaba frente al baño aunque nadie lo pidiera. No sabía qué hacer con la libertad. Le ofrecieron ir a una escuela pública, pero no duró más de 3 días. El bullicio, los empujones, el sonido del timbre, todo la abrumaba. Volvía al orfanato con los puños cerrados y la mirada vacía. Un día, una niña menor le quitó un dibujo por accidente. Lupita no la golpeó, solo le dijo con voz seca: «En prisión eso se paga». Luego se encerró en el baño por horas. Nadie sabía qué hacer con ella. No era agresiva, pero estaba rota. Una psicóloga del lugar, la tercera que la atendía en 2 años, escribió en su expediente: «Desconfía de todo, no ríe, no responde al afecto. Su sistema nervioso está condicionado al encierro». A los 15 años, entró en un programa de semi-integración social. Le permitían salir por horas con supervisión, pero ella no quería salir. Afuera le daba miedo. La gente, el ruido, el cielo tan abierto, todo era demasiado. En una de esas salidas, conoció una biblioteca comunitaria donde una mujer anciana la observó leer sin mover los labios. Le ofreció un libro y Lupita solo preguntó: «¿Tengo permiso?». La señora le sonrió. «Aquí no necesitas permiso, niña». Fue la primera vez que alguien le hablaba sin lástima, sin uniforme, sin apuro. Lupita no entendía por qué esa mujer de cabello blanco y suéter de lana siempre le ofrecía libros sin preguntarle nada. La biblioteca comunitaria estaba a pocas cuadras del orfanato y, aunque era pequeña y polvorienta, tenía algo que a Lupita le resultaba nuevo: silencio sin amenaza. La primera vez que entró, lo hizo con pasos rígidos, mirando a todos lados como si buscara cámaras o guardias. La bibliotecaria, que se llamaba Clara, la dejó explorar sin interrumpir. Cuando la vio detenida frente a una estantería de libros juveniles, se acercó y le ofreció uno de portada azul. Lupita lo tomó como si fuera un objeto frágil. No lo abrió ahí. Lo llevó a una mesa del fondo y pasó horas hojeándolo sin avanzar mucho. No leía con fluidez, pero las imágenes y las frases sueltas le bastaban para viajar. Volvió al día siguiente y al siguiente. Clara notó que siempre se sentaba en el mismo rincón, que no hablaba pero sí escuchaba, que tenía una forma de sostener los libros como quien sostiene algo que podría escaparse. Un día le dejó sobre la mesa un cuaderno y un lápiz. Lupita lo miró con desconfianza. Clara solo dijo: «Para cuando no quieras hablar, pero sí decir algo».
Al principio lo usó para copiar frases de los libros. Luego empezó a escribir cosas suyas, suyas de verdad. Hoy el cielo estaba muy azul. Me dio miedo mirar tanto tiempo. Una señora me tocó el hombro. No grité, solo me alejé. Los libros no gritan. Escribir se volvió un ritual. En el orfanato seguía igual de reservada, pero cada vez que volvía de la biblioteca, su cuerpo parecía un poco menos tenso. Una cuidadora notó que ya no se formaba frente al baño. Otra observó que empezó a comer sin esperar instrucciones. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era más firme. En uno de sus días en la biblioteca, Clara le habló de un concurso de escritura para jóvenes institucionalizados. Lupita se congeló. «Yo no sé escribir bien», murmuró. Clara respondió con ternura. «No se trata de escribir bien, se trata de escribir verdad». Esa noche Lupita no durmió. Pensó en su madre, en Santa Marta, en los dibujos de su infancia. Al día siguiente llevó su cuaderno y mostró una hoja donde había escrito solo una frase. «Nací en una celda. Mi primera palabra fue silencio». Clara leyó en silencio y luego le acarició el brazo. Eso ya es una historia. Durante semanas, Lupita trabajó en su texto. No era largo, pero cada palabra la sacaba de algún rincón herido. Escribió sobre su madre, sobre el olor del cloro, sobre la primera vez que vio una mariposa de verdad y no en un dibujo. El texto se titulaba Mariposa enrejada. Cuando lo entregó, lo hizo temblando. No esperaba nada, solo quería sacarlo de su pecho. Un mes después, Clara la recibió en la biblioteca con una sonrisa más amplia de lo usual. Le mostró un cartel. Su texto había sido seleccionado para una lectura pública en la Casa de Cultura de Iztapalapa. Lupita retrocedió. «Yo no puedo hablar en público», dijo con los ojos abiertos de miedo. Clara la miró largo. «Tampoco pensabas que podías escribir. Y aquí estás». Las semanas previas al evento fueron difíciles. En el orfanato, algunas niñas se burlaban, decían que se creía especial. Ella no respondía, solo escribía más, ensayaba en secreto frente al espejo del baño. Leía en voz baja hasta que su voz no temblaba. El día de la lectura, Clara la acompañó en metro. Lupita iba con su cuaderno en las manos, sentada derecha, callada, pero sus ojos estaban fijos, decididos. Cuando llegó su turno, subió al pequeño estrado, miró al público y dijo: «Yo nací en una cárcel. Muchos dicen que eso me marca. Yo digo que eso me recuerda de dónde vengo, pero no a dónde quiero llegar». Luego leyó su texto completo. No hubo ovación, pero sí un silencio denso, respetuoso. Algunos aplaudieron, una mujer lloraba, un hombre le dijo al salir: «Gracias por recordarnos lo que olvidamos». Lupita no respondió, pero esa noche, por primera vez en años, durmió sin los zapatos. Desde entonces, su rutina cambió. Pedía permiso para ir a la biblioteca más veces. Ayudaba a Clara a ordenar libros, a limpiar estantes, incluso a leerle cuentos a niños pequeños en los turnos de lectura infantil. Un día un niño le preguntó: «¿Tú también tienes miedo a veces?». Ella respondió sin pensarlo: «Todo el tiempo, pero ya no me paraliza». En el orfanato empezó a ser vista con otros ojos. Algunas niñas se acercaban a pedirle que les leyera. Otras le confiaban secretos. No era popular, pero era respetada. La directora del lugar le ofreció asistir a un curso vespertino de expresión escrita en un centro juvenil. Lupita dudó, pero aceptó. Allí conoció a Matías, un chico que había pasado por varios hogares temporales. Él también escribía. No hablaban mucho, pero compartían silencios cómodos. Un día, Matías le preguntó por qué nunca sonreía en las fotos. Lupita respondió: «Porque no quiero fingir». Él le dijo:
Pero a veces sonreír no es fingir, es descanso. Esa frase la acompañó por días. Un sábado, Clara le regaló una libreta nueva. En la primera página, Lupita escribió: «Hoy sonreí sin miedo, no porque no duela, sino porque ya no soy solo la niña de la cárcel». Y ese fue el principio de algo nuevo, no libertad total, pero sí algo que se parecía. Matías era distinto a los otros chicos del curso vespertino. No hablaba en exceso, no hacía bromas pesadas ni se burlaba del pasado de nadie. Cuando escuchó por primera vez a Lupita leer un fragmento sobre su infancia en prisión, no hizo preguntas. Solo se acercó después de clase y le ofreció un caramelo de limón. «Para la garganta», dijo. Desde entonces, comenzaron a sentarse juntos, sin necesidad de palabras. A veces compartían hojas, otras intercambiaban frases escritas en los márgenes de sus cuadernos. Ambos sabían lo que era crecer sin espacio propio. Matías había vivido en 5 hogares distintos. Lo habían separado de sus hermanos cuando tenía 7 años y nunca volvió a verlos. Su manera de sobrevivir era hacer listas de cosas que quería olvidar, de personas que le dolieron, de lugares donde no volvería. Lupita, en cambio, escribía como quien escarba. Sacaba trozos de sí misma que no sabía que aún estaban allí. Un día, Matías le mostró una lista titulada «Cosas que me gustaría hacer sin sentir vergüenza». La primera decía «Bailar». La segunda, «Llorar en público». La tercera, «Decir te extraño sin que se rían de mí». Lupita lo miró largo rato. Luego sacó su libreta y escribió «Cosas que me gustaría hacer sin pedir permiso». Y anotó «Reír fuerte, dormir sin miedo, tocar a alguien sin temblar». Ese intercambio silencioso los unió más que cualquier charla. Clara, la bibliotecaria, lo notaba desde lejos. Les dejaba libros de a 2, cuadernos dobles, lápices de colores que rara vez usaban. A veces, simplemente se quedaban sentados en el patio trasero de la biblioteca, mirando las nubes pasar. Un día, Matías la invitó a acompañarlo al mercado de segunda mano en Iztapalapa. Lupita dudó. Salir del perímetro que conocía la ponía nerviosa, pero aceptó. Caminó con pasos lentos, mirando cada esquina como si algo pudiera atacarla. Matías lo notó y, sin decir nada, caminó un poco más despacio. En el mercado, todo era ruido, olores fuertes, voces que se cruzaban. Lupita se aferró a su cuaderno como si fuera un escudo. Pero cuando vio un puesto de libros usados, algo dentro de ella se aflojó. Encontró un ejemplar viejo de El Principito, con la tapa rota. Preguntó el precio con voz baja. El vendedor dijo 20 pesos. Ella solo tenía 15. Matías puso los 5 que faltaban. No se lo dijo, solo los dejó sobre la mesa. Ella lo miró con gratitud silenciosa. Esa tarde, al volver al orfanato, escribió: «Hoy elegí un libro. Hoy alguien completó lo que me faltaba». A partir de entonces, Lupita empezó a permitirse cosas. Pequeñas, casi invisibles, pero importantes. Se compró una blusa de color. Hasta entonces, solo usaba tonos neutros. Se dejó el cabello suelto un día. Escribió un poema y lo colgó en el corcho del aula. No lo firmó, pero quien lo leyó supo que era de ella. Una noche, durante una tormenta eléctrica, tuvo una recaída. El sonido de los truenos la llevó de vuelta a Santa Marta. Se encerró en el baño del orfanato, temblando, con las manos en los oídos. Una cuidadora intentó entrar, pero ella gritó. Solo cuando escuchó la voz de Clara al otro lado de la puerta pudo salir. Estaba empapada en sudor, los ojos desorbitados. «No quiero regresar», murmuró. «No estás regresando. Estás recordando que es distinto», dijo Clara. Esa frase quedó grabada en ella. En terapia, la psicóloga Alicia, una nueva profesional asignada al centro, le explicó que los recuerdos no podían borrarse,
pero sí podían resignificarse. No eres esa niña encerrada, eres la joven que escribe sobre ella. Con esa idea en mente, Lupita empezó a planear algo que antes le habría parecido imposible, una exposición de textos y dibujos suyos abiertos al público. Clara le ayudó a organizarlo. Matías colaboró con algunas frases que escribieron juntos. La exposición se llamó Voces desde dentro. Incluía textos de Lupita, imágenes de jaulas abiertas, frases recortadas de sus cuadernos, objetos simbólicos como un par de zapatos gastados, una manta con rayas similares a las del uniforme carcelario y un pequeño espejo donde se leía: «Mírate, ya no estás allá». El día de la inauguración, el orfanato permitió que varias niñas asistieran. Algunas lloraron al leer lo que Lupita había escrito. Un hombre mayor, que se presentó como exfuncionario del sistema penitenciario, se le acercó y dijo: «Tu historia es un espejo. Gracias por sostenerlo». Lupita solo asintió. Esa noche no escribió, solo miró el cuaderno y pensó: «Hoy no necesito vaciarme, hoy estoy llena». Pero los avances no evitaban las sombras. Una tarde recibió una carta del tribunal que llevaba su expediente. Le informaban que, al cumplir 17, sería derivada a un programa de transición a la vida adulta. Eso significaba que debía dejar el orfanato en menos de un año. Volver a empezar, buscar trabajo, vivir sola. El miedo volvió. Se lo contó a Clara, que la abrazó sin hablar. Luego se lo dijo a Matías. Él también estaba por salir del hogar donde vivía. «¿Y si no sabemos vivir afuera?», preguntó ella. «Entonces aprendemos juntos», respondió él. Esa noche, Lupita escribió: «Quizás no se trata de estar lista, se trata de no estar sola». Era una frase simple, pero potente. Como ella, como su historia. Cuando le dijeron que tenía 3 meses para dejar el orfanato, Lupita sintió que se le cerraba el pecho. No era sorpresa, ya lo sabía, pero otra cosa era escucharlo en boca de la directora, con ese tono burocrático que no entiende de emociones. «Tienes buen comportamiento, tus informes están positivos y hay una posibilidad de ingresar al programa de vivienda juvenil en la Gustavo A. Madero», explicó la mujer, como si hablara de un trámite más. Lupita solo asintió. En su interior, todo se removía. Salir del orfanato significaba libertad, sí, pero también significaba vacío. Durante días caminó como sonámbula. Volvió a dormir con los zapatos puestos. Comía sin hambre. Su cuaderno quedó en blanco. Matías lo notó. Ella evitaba mirarlo a los ojos, hasta que una tarde, en la biblioteca, él le preguntó: «¿Tienes miedo?». Lupita tragó saliva. «No sé qué hacer si me rompo allá afuera». Matías sostuvo su mirada. «Entonces prométeme que si te rompes, me buscas, aunque sea para que lloremos juntos». Ella no respondió, pero esa noche escribió: «Hoy no estoy sola, pero tengo miedo de volver a estarlo». Clara, al enterarse de la noticia, empezó a prepararla con delicadeza. Le enseñó a hacer una lista de compras, a revisar precios, a doblar ropa para que quepa en una mochila. Le regaló un libro de cocina para principiantes y una lámpara de lectura. «Es una lámpara usada», dijo, «pero alumbra bonito, como tú». Lupita se la llevó al orfanato y la encendió cada noche antes de dormir. La luz no la asustaba, la abrazaba. Un sábado, Matías le propuso acompañarla a ver el lugar donde viviría. Era una casa compartida con otras chicas egresadas del sistema. Una coordinadora les mostró los cuartos, camas individuales, una cocina común, un patio pequeño con plantas secas. Lupita no dijo nada, pero en su interior pensaba: «Esto es mío, aunque sea por ahora, es mío». En el camino de regreso, Matías le tomó la mano por primera vez. No fue un gesto romántico, fue algo más primitivo, más urgente, como quien dice: «aguanta», sin decirlo. Lupita no la soltó.
empezó a empacar una semana antes de la mudanza. Tenía pocas cosas: 2 mudas de ropa, sus libretas, un libro de Clara, la lámpara, una taza con su nombre. Envolvió cada objeto como si fuera de cristal. El último día en el orfanato fue silencioso. Algunas niñas la abrazaron. Otras le dejaron papelitos con mensajes. Una escribió: «Gracias por enseñarme que el miedo no te mata si lo escribes». La directora le dio una hoja con números de contacto por si necesitas ayuda. Lupita la dobló y la guardó, aunque no sabía si la usaría. Matías la acompañó hasta la entrada de la nueva casa. «No voy a entrar», dijo. «Quiero que entres sola, que veas que puedes». Lupita lo miró, insegura, pero algo en sus pies dio el primer paso, luego otro. Cuando cruzó el umbral, sintió que algo se cerraba atrás, pero también que algo se abría. Su cuarto era pequeño, pero tenía una ventana por donde entraba el sol de la tarde. Puso la lámpara en el buró, su cuaderno sobre la cama y colgó en la pared una frase recortada: «Aquí empieza mi historia». Esa noche no durmió bien. Se despertó varias veces. Escuchaba ruidos nuevos, puertas, risas, voces ajenas, pero nadie gritaba. Nadie daba órdenes, nadie revisaba su colchón. Desayunó con las otras chicas, ninguna hablaba mucho. Todas venían de historias rotas, pero compartían pan, azúcar, leche en polvo. Era algo. Empezó a buscar trabajo. Llevaba su currículum, hecho por Clara, a pequeñas librerías, papelerías, puestos de revistas. Nadie la llamaba, hasta que un señor mayor, dueño de una tiendita de abarrotes, le ofreció un turno de mediodía acomodando productos y limpiando estantes. Pagaba poco, pero era algo suyo. Su primer pago fue de 480 pesos. Lo guardó en una hoja doblada y escribió: «Hoy gané mi comida, hoy no esperé permiso». Matías la visitaba cada domingo. Caminaban por la colonia, comían tortas en la banqueta, a veces iban al parque. Hablaban poco, se entendían mucho. Una tarde, él le trajo un cuaderno nuevo. «Para tu segundo capítulo», dijo. Ella lo abrió y escribió: «Este ya no es el diario de una niña de la cárcel, es el de una joven que está aprendiendo a vivir sin cadenas». Pero no todo era mejora. Algunas noches regresaban los recuerdos. Soñaba con su madre, con el humo del motín, con los gritos. Se despertaba sudando, apretando el pecho. Una madrugada rompió sin querer una taza. Se quedó inmóvil, esperando el castigo. Nadie vino, nadie gritó. Solo salió al patio, se sentó en una silla plástica y miró el cielo. Estaba nublado, pero no gris. Por primera vez en mucho tiempo no sintió culpa, solo nostalgia. Esa misma semana recibió una carta. Era del programa de apoyo juvenil. Le ofrecían una beca parcial para estudiar en un taller de encuadernación artesanal. Dudar era lo lógico, pero esta vez dijo que sí sin preguntar a nadie. Al final de esa tarde escribió en su cuaderno: «Hoy tomé una decisión, pequeña pero mía, y eso, para alguien que creció sin elegir nada, es un milagro cotidiano». Y con esa certeza encendió su lámpara y escribió hasta que el sueño la venció. El taller de encuadernación quedaba a media hora en microbús desde su casa compartida. Lupita llegaba siempre 10 minutos antes, con sus cuadernos bajo el brazo y la mirada firme. Al principio, los instructores la trataban con distancia, como si temieran quebrarla, pero pronto entendieron que no era frágil, solo estaba aprendiendo a confiar. Le enseñaron a coser lomos, a medir tapas, a elegir telas. El trabajo con las manos la calmaba, le daba una sensación que no conocía: control. Sus dedos, que antes temblaban por miedo, ahora creaban algo que podía sostenerse. Un día, uno de los instructores le preguntó si quería encuadernar su propio cuaderno de memorias. Lupita lo miró largo rato, luego asintió.
Eligió una tela color durazno, suave, sin dibujos. Escribió en la portada: Lupita Rivas, lo que sí soy. Tardó 3 días en terminarlo. Lo ató con hilo dorado, lo envolvió en papel de estraza y lo guardó como quien guarda un pedazo del alma. Matías la visitaba menos. Había empezado un curso de mecánica automotriz en otra zona, pero se escribían cada semana. Pequeños mensajes, fragmentos de poesía, listas compartidas. En una carta, él le dijo: nunca te olvides de que ya saliste, no permitas que nadie te regrese. Lupita lloró al leerlo. Luego escribió: estoy afuera, pero a veces el adentro me sigue. Clara seguía en la biblioteca. Cuando Lupita la visitaba, se abrazaban largo, sin palabras. Un día, Clara le entregó una foto. Era una imagen vieja, arrugada, de una mujer joven con una niña en brazos. Una de las internas con las que trabajé hace años me la pasó. Me dijo que esa niña eras tú. Lupita tomó la foto como si pesara. Era ella, bebé, con su madre. La mujer en la imagen no parecía rota, ni enferma, ni vencida. Sonreía. Lupita nunca la había recordado así. Esa noche escribió: quizás sí me amó, solo que no supo cómo protegerme. Guardó la foto en su cuaderno nuevo, entre 2 hojas sin escribir. Pasaron los meses. El taller le ofreció una pequeña beca para dar clases a otras chicas en situación de vulnerabilidad. Lupita dudó. ¿Yo? ¿Enseñar? Pero luego recordó cómo se sentía cuando alguien confiaba en ella. Aceptó. La primera clase fue torpe. Se le cayó el pegamento, mezcló mal los papeles, se le olvidó una explicación. Pero las chicas la escuchaban, no por perfección, sino por autenticidad. Una de ellas le dijo: tú sí sabes lo que es estar rota. Lupita solo respondió: sí, pero también sé que no es para siempre. Un sábado por la tarde fue a visitar a Matías. Había conseguido una beca en Puebla. Se iría pronto. Caminaron por última vez por el parque donde solían sentarse en silencio. Él le dio una cajita de cartón. Dentro había una llave. No abre ninguna puerta, dijo. Es solo un símbolo para cuando sientas que algo te encierra. Lupita la colgó en un cordón y se la puso al cuello. Esa noche escribió: no necesito una celda para sentirme presa, pero ahora tengo llaves. Días después, el DIF organizó un evento para jóvenes egresados del sistema. Le pidieron a Lupita que hablara. Dudó, pero pensó en la niña que fue. Subió al pequeño escenario improvisado con su cuaderno en la mano. Dijo: yo nací en una cárcel. Crecí entre barrotes, entre normas que no entendía, entre silencios que dolían. Cuando salí, creí que el mundo era libertad. Pero la libertad no es automática, se aprende, se construye y a veces duele, pero vale la pena. Al bajar, una chica se le acercó. Tenía 12 años, ojos grandes y gesto duro. ¿Tú también te despiertas con miedo?, preguntó. Lupita le acarició el hombro. Sí, pero ya no me dejo dominar por él. Esa misma semana decidió escribir una carta. No sabía a quién dirigirla, pero necesitaba decir lo que había callado tanto tiempo. Escribió: querida mamá, no te juzgo. A veces te extraño sin saber por qué. Me habría gustado que vieras lo que soy ahora. No perfecta, pero libre. No ilesa, pero fuerte. Quiero que sepas que encontré gente que no me quiso por compasión, sino por respeto. Y que ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a la hija de una reclusa, veo a Lupita, solo eso, y es suficiente. No firmó la carta, solo la guardó en su cuaderno encuadernado a mano. En la última página escribió: estoy viva, estoy afuera, estoy escribiendo mi historia. El día que cumplió 18 años no hubo fiesta, solo una cena sencilla con las chicas de la casa. Un pastel pequeño, una vela y un cartel hecho a mano que decía: felicidades, Lupita, hoy empieza todo.
Se fue a dormir temprano. Se despertó antes del amanecer, salió al patio con su cuaderno, su llave colgada al cuello y una taza de café caliente. Miró el cielo claro, respiró profundo. No había rejas, no había gritos, no había órdenes, solo ella, el aire fresco y la certeza de que ya no necesitaba permiso para vivir. Y eso, para una niña que nació entre barrotes, era más que libertad. Era renacimiento.